Gloria a Dios. Dios bendiga a mi hermano Fernando, hermanos, con el consejo y llamamiento a la oración, hermanos. Gloria a Dios. Padre Cristo, hermanos. En esta hora, pues, como dije al principio, doy gracias a Dios que me concede, hermanos, estar nuevamente en este lugar. Un año más, hermanos, en esta actividad, hermanos, que se lleva a cabo cada año. Bendito sea el Señor, hermanos. Una actividad de oración, bendito sea el Señor, hermanos. En las ocasiones que el Señor me ha tocado, ¿verdad? Que el Señor me ha permitido, mejor dicho, estar presente, hermanos, pues me ha tocado ver, ¿verdad? Bendiciones maravillosas. Bendito sea el Señor, derramamiento del Espíritu Santo, hermanos, ¿verdad? Que han sanado, bendito sea el Señor. A su nombre sea la gloria. Hermanos, el día martes estábamos en el servicio allá en mesa, hermanos, y entre pláticas, hermanos, no sé si antes o después del servicio me comentaron, hermanos, que el lunes había estado muy bonito, que había habido una sanidad muy preciosa. Bendito sea el Señor. Hermanos, y todo esto acontece por medio de la oración. A su nombre sea la gloria. Hermanos, yo no sé cuántos, ¿verdad?, traen una necesidad muy en especial, alguna enfermedad con la cual han estado batallando estos últimos días. Bendito sea el Señor. Pero lo que yo sí quiero decirles en esta ocasión, como dice la palabra de Dios, encomienda tu camino a Jehová, espera en Él y Él hará. En pocas palabras, lo que quiero decir, hermano, la Escritura nos dice, cuando nosotros tenemos una necesidad o alguna petición en particular y venimos en oración, se les ponemos al Señor, les ponemos el negocio y le decimos, yo creo que tú vas a resolver mi situación. Hermano, lo que a nosotros nos resta es dejarle el asunto al Señor, y Él es el que va a obrar conforme a su sabiduría. ¿Cómo? ¿Cuándo? No lo sabemos, pero el Señor es el que va a obrar. A su nombre sea la gloria. Por eso es el Dios Todopoderoso. A su nombre sea la gloria. Hermano, la palabra de Dios nos dice un ejemplo muy precioso. En una ocasión dice la Escritura que el rey Ezechías había caído enfermo y era de muerte. Y el profeta Isaías había sido enviado para darle la palabra que el Señor le enviaba. Bendito sea el Señor. La situación ya estaba resuelta. El Señor le dijo, arregla tu casa, arregla tu situación, porque esta enfermedad no va a salir. Bendito sea el Señor. En pocas palabras, el Señor ya le había dicho que iba a morir. En el segundo libro de Reyes, capítulo 20, dice la Escritura, versículo 2: entonces volvió él su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, ruégote, oh Jehová, ruégote, hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad e íntegro de corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y dice la Escritura, y lloró Ezechías con gran lloro. Entró en un momento muy íntimo con el Señor, entró en una oración tan especial, abrió su corazón, hermanos, la puerta de su corazón de par en par, y le dijo, tú examina mi vida, tú sabes que no hay nada oculto delante de tu presencia, y tú sabes cómo yo he andado delante de ti. Hermanos, lo que él quería es que él obrara en su vida. Hermanos, el asunto era de que Isaías ya había salido. Bendito sea el Señor. Hermanos, y dice la Escritura, hermanos, que en el versículo 4, y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, fue palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezechías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y aquí yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor de mí y por amor de David mi siervo. Bendito sea el Señor. Amados hermanos, el profeta, hermano, ya se había retirado, ya había cumplido su trabajo, pero el Señor lo regresó nuevamente. Y el Señor le añadió 15 años, hermanos, más de vida al rey. Y todo, hermanos, por la oración.
Unas palabras tan pequeñas, hermanos, pero abrió su corazón delante de la presencia. Porque Dios está atento a la oración del justo. Él está atento a nuestras oraciones. Por eso bien dice la palabra, hermanos. El apóstol Pablo les escribió a sus hermanos en la primera carta de Tesalonicenses capítulo 17, dijo estas palabras: orar sin cesar. 3 palabras tan pequeñas: orar sin cesar. Tenemos que ser constantes. ¿Cuál es la necesidad que nosotros tenemos? Cual sea la necesidad, nosotros tenemos que presentarla siempre delante del Señor. Siempre, siempre sin cesar. Ahí estar delante de la presencia de Dios, orando siempre por lo que nosotros necesitamos. Hermanos, la razón de la oración es tan indispensable para nosotros como el respirar. Quizás se oiga muy exagerado lo que estoy diciendo, pero no, hermanos. La oración es tan importante, hermanos, tanto como nosotros el respirar el aire. Así lo es. Todos los que nos acercamos, hombres y mujeres, al servicio de Dios, necesitamos orar siempre. Siempre. Como dijo nuestro hermano, no tenemos lucha contra sangre y carne. No tenemos lucha contra el vecino, ni con el amigo, ni con la persona que nos encontramos en el camino y nos hace pasar un momento difícil. No, hermanos, porque Él no nos conoce, pero el que lo motivó a hacernos pasar un momento difícil sí nos conoce. Él sabe quién somos y Él sabe cuál es el lado que nos hace sentirnos mal. Bendito sea el Señor. A su nombre sea la gloria. Cuando el hombre y la mujer dejan de orar, nos volvemos vulnerables al desánimo, a las tentaciones y sobre todo a la desilusión. Son cosas que llegan a nuestra vida cuando dejamos de orar delante de la presencia de Dios. Cuando nosotros, hermanos, dejamos de orar, le quitamos el alimento al alma. Estamos quitando una cosa muy importante a nuestra vida. El apóstol Pablo escribió a los hermanos en Efesios capítulo 6. Quiero que me acompañe, hermano. Yo sé que usted conoce esta escritura y muchas veces la hemos repetido y la hemos hablado y la hemos leído quizás infinidades de ocasiones. En Efesios capítulo 6, del versículo 12 en adelante. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Por tanto, dice el apóstol Pablo, tomad la armadura de Dios, lo que Dios nos ha dado como cristianos. Tomemos la protección en nuestra vida espiritual. Para que podáis, ¿para qué es esta armadura, hermanos? Para que podamos resistir en el día malo. Para que podamos resistir en el día de la prueba y de la lucha. Es necesario que estemos siempre con armadura de Dios. Y estar firmes, habiendo acabado todo. Cuando la tempestad haya pasado, nosotros estar firmes delante de la presencia de Dios. A su nombre sea la gloria. Bendito sea el Señor. Y entre todos estos puntos que el apóstol Pablo narra que son la armadura, Dios hace mención de algo muy importante. En el versículo 18, orando en todo tiempo. Orando en todo tiempo. No es en ocasiones. No es cuando yo vengo a la iglesia. No es cuando solamente tengo una emergencia. No, tenemos que hacer de la oración un hábito en nuestra vida.
Daniel, dice la escritura, que oraba 3 veces. Nosotros, ¿cuántas veces lo hacemos en nuestra vida? Y aún cuando se vio, hermanos, obligado a dejar la oración, él siguió haciéndolo, no importando la situación que viniese a su vida. Orando en todo tiempo, con toda precaución y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda instancia y suplicación por todos los santos. Cuando nosotros venimos en oración, hermanos, es lo que hacemos. Venimos delante de la presencia de Dios después de tener un día difícil quizás, y le decimos al Señor: Señor, tú sabes cómo vengo, tú sabes lo que yo traigo en mi corazón, y tú me conoces que hay un deseo profundo en mi vida de servirte mejor cada día. Pero tengo esto que me está impidiendo servirte. Y venimos delante de la presencia de Dios a dejarle las cargas. Muchos decimos: dejen las cosas allá afuera, pero las cosas allá afuera van a estar esperándonos, y salimos y vuelven esas cosas a nuestro pensamiento. Pero lo que debemos de hacer es venir en oración y dejárselas al Señor, que Él tiene cuidado de nosotros. Él nos ha prometido cuidarnos, pues la palabra dice: no te desampararé ni te dejaré. Por tanto, no temeré lo que el hombre me haga. Su nombre sea la gloria. Bendito sea el Señor. Miren, hermanos, el enemigo sabe que un cristiano acongojado y abatido por los afanes de la vida, y sobre todo por enfermedades, problemas económicos, diferencias, problemas a veces entre los hermanos, son blancos fáciles para él, y los empieza a atacar, porque empezamos a abandonar lo importante en nuestra vida, que es la comunicación con el Señor, y empieza el enemigo a soltarnos todo lo que trae para darnos el último golpe tan duro, que es el desaliento. Cuando empieza a meternos el desaliento a nuestra vida, hermanos, qué difícil es. Bendito sea el Señor. El apóstol Santiago dice en su primera carta, fíjense lo que es la duda, capítulo 1, del versículo 6 al 8. Pero pida en fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda de la mar, que es movida del viento y echada de una parte a otra. Así anda el Hijo de Dios cuando empieza a dudar. No piense pues el tal hombre que recibirá ninguna cosa del Señor. Cuando, hermanos, andamos en una situación así, el enemigo empieza a poner sus pensamientos en nuestro corazón. Y las primeras preguntas que nos asaltan nuestra mente es: ¿dónde está tu Dios? El que te prometió que no te iba a dejar. Mira, tú estás pidiendo, por eso tienes años. Y mira, aquel hermano que acaba de convertirse ya la recibió. ¿Qué quiere decir con esto? De que ama más al otro que a ti. Y así, hermanos, empieza a trabajar el enemigo de una manera muy sutil en nuestra vida. Sigue diciendo la escritura: el hombre de doblado ánimo es inconstante en todos sus caminos. Así es. Y como resultado, hermanos, se pierde la fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible que agrademos a Dios. No importa que usted haga una oración allá en su casa, aquí en la iglesia, cuántas veces oren los ministros por usted. Sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando el Señor anduvo sobre la tierra, y todos los que se llegaban a Él, en alguno de los evangelios dice, el Señor les preguntaba: ¿tú crees que yo puedo hacer esto? Y ellos decían: sí, pues he hecho conforme a tu fe.
La fe mueve la mano de Dios. Hermano, la oración no es solamente para confortarnos en angustia o para pedir lo que se necesita. Es esencial para sobrevivir. Es esencial, hermanos, para sobrevivir en el camino del Señor. Dentro de la palabra de Dios hay muchos ejemplos de hombres y mujeres que se llegaron en oración y recibieron respuesta de parte de Dios. El día, hermanos, que el Señor fue entregado allá en el Monte de los Olivos, allá en el monte, hermanos, cuando estaba en oración, las horas de las tinieblas habían llegado, bendito sea el Señor. El ataque del enemigo era inminente, bendito sea el Señor. Y era tiempo de velar en oración. Esto el Señor lo sabía. Sabía que el enemigo era su hora y que había venido a atacar al Señor. Sabía el peligro que se avecinaba y por tanto advirtió a sus discípulos. En Mateo capítulo 26, del versículo 37 en adelante, dice la Escritura, página 36 del Nuevo Testamento: y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Era una súplica del Señor. De lo más profundo de su ser les estaba suplicando que velaran con Él. Pero les pareció poco. Quizá nunca había pasado por su mente que le pudiese acontecer algo hacia su maestro. Ellos lo habían visto hacer grandes maravillas y milagros, cómo había defendido con su palabra ante los judíos que le deseaban matar. Para ellos era algo difícil de creer eso. Pero ahí en ese momento era un momento difícil en la vida del Señor. Era como nosotros. Y yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso, pero no como yo quiero, sino como tú. Y vino a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está presto, mas la carne enferma. Bendito sea el Señor. Hermanos, el mismo Señor nos está diciendo: velad y orad, para que no entréis en tentaciones. Bendito sea el Señor. Hermanos, si usted ya sabe la historia, llegaron los soldados, tomando a Jesús se lo llevaron. Y a pesar de los esfuerzos que hicieron los discípulos, nada pudieron hacer. Se llevaron a su maestro y cayeron en un momento difícil de su vida. Usted conoce lo que sucedió a Pedro. Se sumió en una depresión tan profunda. Se sintió tan, hermanos, quizás miserable por el momento que había pasado. Había negado al Señor. Era un momento difícil en su vida, pero no se habían preparado en oración. Llegó el momento de la prueba y no se habían preparado en oración. No importa, hermanos, que no estemos pasando por una necesidad, por alguna enfermedad o alguna situación. El pueblo de Dios tiene que estar orando siempre. Tenemos que estar orando siempre delante de la presencia del Señor. A su nombre sea la gloria. En Lucas capítulo 18, versículo 1, el Señor les propuso una parábola a sus discípulos, que era menester orar siempre y no desmayar. Pero en esta ocasión quiero hacer hincapié de dos cosas muy importantes de esa parábola. Recalcar el primer punto, en lugar, la injusticia de aquel juez. Y el segundo, la perseverancia de aquella mujer viuda.
A pesar, hermanos, que la Escritura nos dice que el juez era injusto y que no temía a Dios ni a los hombres, y él hacía su justicia conforme a su corazón, hermano, la palabra de Dios nos dice que se inclinó a ayudar a la mujer. ¿Y quién era la mujer, hermanos? No tenía a nadie. Era lo único que le quedaba. Era lo único que tenía. La ayuda de aquel juez injusto. Y ella sabía que quizá no iba a recibir la ayuda, pero hizo lo que tenía que hacer. Hizo lo que usted y yo tenemos que hacer siempre: ser persistentes. Todos los días se presentaba delante de aquel hombre y le decía: hazme justicia, a su nombre sea la gloria. Bendito sea el Señor. Hermanos, pero lo que yo quiero decirles es lo que dijo el Señor en estas palabras. Y dijo el Señor: oíd lo que dice el juez injusto. Y Dios no hará justicia a sus escogidos, que clama a Él día y noche, aunque sea longánime acerca de ellos. Como diciendo, aunque parece que el asunto lo está alargando mucho el Señor, y que digamos: Señor, ¿cuándo me vas a contestar? El Señor te dice: te voy a hacer justicia, te voy a responder. Pues la Escritura dice: clama a mí, yo te voy a responder. A su nombre sea la gloria. Bendito sea el Señor. En la Escritura dice, hablando el salmista: mozo fui envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendiga pan. El salmista cuenta las grandes maravillas que vio a lo largo de su vida, de cómo el Señor obraba en la vida de aquellos que le buscaban. A su nombre sea la gloria. En esta noche quiero invitarle nuevamente a la oración. Quizás usted se sienta cansado, hermanos, y es cierto, la carne se cansa. Quizás tuvo un día largo en su trabajo, como todos, pero el Señor es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Hagamos lo que hizo aquel hombre que luchó con el ángel, y el ángel le decía: suéltame porque el alba empieza a rayar. Y aquel hombre dijo: no te voy a soltar hasta que me bendigas. Y a pesar del dolor que estaba padeciendo en ese momento, él luchó hasta recibir la bendición. Y así nosotros de igual manera tenemos que luchar por lo que queremos. A su nombre sea la gloria. Dice, con esta escritura los voy a invitar a la oración nuevamente, hermanos. Y para lo que yo quiero decirles, que el Señor no se tarda, ni se adelanta. Él llega en el momento preciso. Cuando más lo necesitamos, el Señor está ahí. Como aquel cuadro de las huellas de aquel hombre que narraba, bendito sea el Señor, de su angustia, y que miraba que se sentía solo en los momentos difíciles, pero el pensamiento dice: no eras tú, no eran tus huellas, eran mías que te tenía que cargar. Así es el Señor en nuestra vida, bendito sea el Señor. Dice la Escritura en Hebreos capítulo 4, del versículo 12 en adelante: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu, y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de tu corazón. Antes que nosotros le pidamos, Él ya conoce lo que nosotros necesitamos, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran pontífice que penetró los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. No nos desanimemos, hermanos, prosigamos adelante, porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, mas tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Lleguémonos pues confiadamente
al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vengamos en oración, amados hermanos, en esta noche y pidamos a Dios de su misericordia. Dios les bendiga y les guarde en el nombre de Jesucristo.